noches a todos y bienvenidos al Spam Webinar. El día de hoy vamos a tener con nosotros al doctor Eduardo Modiano Gritsevsky con el tema de traumatismo raquimedular pediátrico. El doctor es egresado de la Universidad de Anáhuac en México Norte. Tiene la especialidad en traumatología y ortopedia en el Centro Médico ABC. Tiene una alta especialidad en cirugía de columna también en el Hospital de Ortopedia para Niños, Dr. Germán Díaz Lombardo. Tiene una alta especialidad en ortopedia pediátrica realizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene también una maestría en gestión y dirección de instituciones de salud, egresado de la Universidad de Anáhuac. Eh, Actualmente es médico adscrito también en el Hospital Pediátrico de Legaria, donde, como ya nos los mencionó previamente, es el especialista en tratar cirugía de columna pediátrica en esa unidad médica. Adelante, doctor. Doctora, muchas gracias por la introducción. Doctor Guzmán, doctor Sosa, gracias por la invitación. Y bueno, sí, antes más, vamos a empezar. Es mucha información para resumirlo tanto, pero intenté enfocarme en lo más importante o lo que creo que es más utilidad para ustedes. Como bien dijeron, yo o estoy empezando a llevar a cargo esta parte en el Hospital Pediátrico de Legario porque realmente no hay como un centro de referencia de trauma para niños y nuestra idea es hacer un centro de referencia. Ya tenemos la parte neuroquirúrgica en el hospital, la parte de trauma, pero estos niños, esta parte está como que muy olvidada de la parte de lesiones raquimedulares. Entonces, bien, bueno, el objetivo con ustedes es conocer la epidemiología y los mecanismos de lesión en la población pediátrica, que si bien en adolescentes es muy similar a los adultos, en los pacientes pediátricos cambia. Realizar una adecuada evaluación clínica y un buen diagnóstico de estos pacientes, así como saber el manejo agudo y consideraciones quirúrgicas, identificar las complicaciones que pueden llegar a tener esos pacientes y ver qué avances y perspectivas futuras podemos obtener en el tratamiento del traumatismo raquimedular en población pediátrica. Entonces, sí es importante empezar con esto, que sepan que el traumatismo raquimedular en niños, por suerte, no es lo más común, pero sí es una causa significativa de morbilidad y mortalidad. Es menos frecuente, pero los desarrollos, o bueno, las afecciones para el desarrollo es mucho, mucho peor en los niños que en los adultos, empezando simplemente por la edad en la que los pasa, lo que les queda de vida y todo lo que tienen por vivir, cambia mucho el desenlace y también teniendo en cuenta que son más comunes las lesiones cervicales altas. Entonces, realmente en nuestro país no hay mucho de epidemiología que podamos ver, pero bueno, la literatura mundial nos habla que es rara la lesión raquimedular en niños menores de 15 años, pero en otros países comprende entre el 1,5 hasta el 5% total de las fracturas en niños y 2 al 5% de todas las lesiones raquimedulares. Esto es estadística de Estados Unidos. Conlleva mayor incidencia en la lesión cervical con grandes implicaciones en funciones de vida y el impacto de la calidad de ella. Conlleva altos costos, lo que decíamos, no es lo mismo pagarle una discapacidad a un niño el resto de su vida que a un adulto. Y las lesiones lumbosacras en niños menores de 10 años es 36% y en adolescentes 43%. Y esto se invierte, que las lesiones cervicales es el 29% en niños menores de 10 años y 22% en adolescentes. Tiene una mortalidad total en niños de 2,6 a 17%, sobre todo cuando es de columna cervical, del 16 al 18%, y nos habla de que más o menos los pacientes pediátricos menores de 9 años que tengan una lesión de columna cervical, más o menos tienen una sobrevida de llegar aproximadamente a los 40 años, una tercera parte de estos pacientes. Entonces, no es muy buen desenlace. Entonces, si pueden ver el traumatismo raquimedular, si bien en la edad adolescente aumenta mucho y por suerte en los niños es poco común, pero sí tiene consecuencias mayores. En los niños, hablando sobre todo pacientes pediátricos menores de 10 años, la columna cervical se lleva un 60-80%.
en la columna torácica de 10 a 14 y lumbar de 2 a 10. Esto va cambiando más o menos en la edad de la adolescencia, donde se vuelve un poco más común torácicas y lumbares. Es más, con mayor afección en la charnela cuando llegan a ser en columna torácico-lumbar, pero hay que tener en consideración esta parte, es muy importante en pacientes pediátricos cuando tenemos lesiones cervicales, hasta el 50% se van a asociar a un traumatismo craneoencefálico y otro tanto con asociaciones a lesiones de extremidades. Generalmente o la gran mayoría son pacientes con alguna otra lesión o politraumatizados. Entonces, nosotros vemos que en programación pediátrica los accidentes automovilísticos son el 23%. Ahorita vamos a ver por grupo de edad las caídas del 21%. Lesiones deportivas, como bien decía, es estadística de Estados Unidos, entonces ellos toman mucho lesiones de deportes de contacto, sobre todo fútbol americano. Y bueno, lamentablemente también vemos mucho que son lesiones no accidentales, que es abuso, sobre todo se da mucho el shaken baby. Entonces, si lo dividimos por grupos, en los neonatos puede haber un traumatismo desde el parto, desde la presentación pélvica, el uso de forceps, etcétera. Es 1 en 80.000 nacidos vivos. En niños, accidente de tránsito, esto generalmente o más frecuentemente es peatón versus automóvil en un 32%. Caídas, ellos lo manejan mayor a 3 pies, de 18 a 30%. Trauma no accidental del 1,7%. Y en adolescentes, accidentes de tránsito del 50%. Aquí hay que considerar en México y en América Latina generalmente el uso creciente de las motocicletas y que cada vez vemos más adolescentes en las motocicletas, ya sea ellos manejando o los niños que van entre los papás. Cada vez se está volviendo un problema mayor esta parte, tanto en niños y adolescentes. Las lesiones deportivas en un 30%, caídas en un 10%. Y el trauma penetrante, si bien no es tan grande aún, que es un 3,4%, de este 3,4%, en un 55 a 60% tiene una lesión medular, ¿no? Y también va creciendo las heridas penetrantes por proyectil de arma de fuego. También eso va en aumento en la ciudad. Entonces, hablando de los mecanismos de lesión, bueno, importante recordar que tenemos dos fases, la fase primaria y la fase secundaria. En la fase primaria vamos a tener como tal el daño estructural, que eso es un traumatismo directo e inmediato, pues ocasionar hemorragias que lo acompañan, localizadas de formación de tejido, y generalmente es por aceleración, desaceleración, rotación y flexoextensión. Y el mecanismo, la fase secundaria, esto es por una serie de eventos celulares y moleculares que exacerban el daño inicial. Puede ser desde muerte neuronal, disfunción causadas por mecanismos como respuesta inflamatoria exacerbada, liberación de citocinas y estrés oxidativo, que justamente esto no lo vamos a ver al principio y se puede ir desarrollando en los siguientes, la literatura lo marca que lo vamos a ver en los próximos 4 días, ¿no? Que es cuando más vamos a ver esto en la población pediátrica. Y bien, ya entrando como tal a ver por qué es diferente tratar a los niños o por qué siempre nos dicen que los niños no son adultos chiquitos, pues bueno, antes de los 8 a los 10 años son completamente diferentes. Más o menos a los 8 o 10 años apenas se empieza a ver una madurez biomecánica, pero realmente una columna de adulto lo vamos a ver más o menos hasta los 21 años aproximadamente, es lo que vamos a ver ya como tal, una columna completamente desarrollada. Entonces, hay muchas diferencias. Puede haber una osificación incompleta de las vértebras, una sincondrosis, no hay una curvatura lordótica de la columna cervical, las vértebras tienen acuñamiento anterior, hay una pseudoluxación y pseudoextensión del atlas sobre el axis. También los niños tienen la cabeza muy prominente, su relación de cabeza-cuerpo es elevado, sobre todo de C0 a C2. Las facetas están muy horizontalizadas. Toda la musculatura paravertebral es mucho más débil, entonces toda esa parte de contención y carga no la tienen. Clasificación incompleta, las articulaciones oncovertebrales tienen menor resistencia y tienen una hiperlaxitud ligamentaria. Entonces también muchas veces nos ha tocado
digo, preferimos que pequen de exagerados que no, pero nos han mandado igual muchas fracturas, sobre todo de atlas y de axis, que resulta ser cartílago de crecimiento, resulta ser la fisis o la sincondrosis, y preferimos que pequen de esa manera a que se les pase, ¿no? No nos enojamos que no las manden. Entonces, recordando esto, la lordosis cervical se va a formar hasta los 16 años. Como los discos son todavía bastante acuosos, tienen mayor amortiguación y estos son muy resistentes a las fuerzas de compresión. Pero también por el tamaño de la cabeza y cómo está la anatomía de las cervicales de los niños, el fulcro o el fulcro de flexión o la rotación de la cabeza también va cambiando. En los lactantes es de C2 a C3, a los 5 años es más o menos C3, C4, a los 10 años está en C4, C5 y ya en adolescentes y adultos llegamos a C5, C6. Entonces, como pueden ver, también hay aperturas en la parte anterior y posterior de C1 y C2, que ahorita vemos dónde están todos los cartílagos de crecimiento, que esto también es diferencia importante de los niños, que se puede pasar como fractura. Nada más como dato, pues ven cómo están redondeados los bordes y bien escleróticos para diferenciar dónde es una sincondrosis y dónde es una fractura. Y esto también va a ser más propenso a los niños a lesiones ligamentarias puras más que a fracturas. Entonces, las facetas más cortos y horizontalizadas, los ligamentos tienen mayor hiperlaxitud, los procesos uncinales son ausentes, tienen cuñas anteriores en los cuerpos y el proceso espinoso se desarrolla hasta la madurez esquelética, básicamente. En C1 vamos a ver que tenemos tres centros de osificación, dos anteriores y uno posterior. Y estos se van a fusionar más o menos, perdón, los posteriores más o menos a los 3 años y el anterior central a los 7 años. Y lo mismo, bordes escleróticos o bien redondeados nos hablan de que todavía es un centro de osificación. Y esto sí parece muchas veces fractura, sobre todo si hay un traumatismo asociado. Si en su centro tienen duda o tienen TAC y resonancia, si lo pueden hacer, ahorita vemos los criterios de cuándo sí y cuándo no, pero a veces más vale abusar de los recursos que no utilizarlos. En C2 tenemos cuatro centros de osificación. En la parte posterior lo vamos a ver la fusión a los 2 o 3 años, el anterior de 3 a 6 años, el cuerpo del odontoides de 3 a 6 años y la sincondrosis subdental va a ser visible hasta los 11 años, aunque a veces puede llegar un poquito más, sobre todo en varones. Hay una osificación secundaria en el os terminal del apex del odontoides que va a aparecer entre los 3 y los 6 años y fusiona a los 12. Y la unión de este 0C2 es responsable del 25% del crecimiento de la columna cervical y la columna subaxial del otro 75%. Entonces, esta parte va a ser bastante importante, los centros de osificación del diente en los niños. Recuerden, hay dos anteriores, posteriores y el subdental y los laterales. Entonces, si nosotros vemos esta osificación, sobre todo la inferior del diente, esta va a ser muy importante para las lesiones. Ahorita vamos a ver todas las clasificaciones que tenemos en estos niños, pero es una de las zonas más débiles y de mayor lesión en los pacientes de esta edad. Los niños por naturaleza van a tener una pseudoluxación, también de C2 sobre C3 y a veces se puede ver en C3 y C4. Esto si nosotros le tomamos radiografías dinámicas, va a empeorar en la flexión y va a mejorar en la extensión. Eso se puede medir con la línea de Swisschock, que es una línea de aspecto anterior del arco posterior de C1, la región espinolaminar de C3, y C2 tiene que cruzar justo por en medio y debe estar desplazada menos de 2 milímetros, ¿no? Si nosotros trazamos la línea, esta no debe pasar 2 milímetros de C2. Se tiene que conservar la línea espinolaminar. Si vemos esto y la línea no cruza los 2 milímetros, entonces no requiere ningún manejo, es completamente normal en estos niños. Y como vemos, a veces puede parecer que tiene una pequeña listesis, pero si la línea posterior está bien, entonces no necesitamos hacer nada. La columna subaxial, el C3 a C7 es un desarrollo similar.
Tiene tres centros de osificación primaria, uno en el cuerpo, en los arcos posteriores, pero en los arcos y la parte posterior, que esto igual se va a fusionar de entre los 3 a los 6 años, excepto la posterior, que es de los 2 a los 3. Tiene unos centros de osificación secundarios, que son los procesos transversos y los espinosos, que como decíamos, esto se va a ver más o menos hasta la tercera década de la edad y en la porción superior e inferior del cuerpo vertebral, muchas veces también podemos ver en esa zona la fisis del cuerpo y esta zona va a ser responsable del 75% del crecimiento cervical. Hablando de la columna toracolumbar, este es similar a la subaxial en cuanto al desarrollo, tiene los tres centros de osificación primarios, arcos y cuerpos. Y vamos a tener una fusión posterior a los 2 a 3 años y una fusión anterior entre los 3 y los 6 años. Igual, tendremos centros de osificación secundarios en los procesos transversos y espinosos, igual hasta la tercera década de la vida. Y tenemos la fisis en los platillos del cuerpo vertebral. Hay cartílago hialino adyacente al disco. Hay un cartílago de la fisis adyacente al cuerpo. Esto se empezará a fusionar a los 14 años. Y si los platillos están íntegros en la fractura o no los tocamos también durante la cirugía, tenemos menos riesgo de deformidad. La fusión de los arcos del E5 y E1 es a los 12 años. Digo, esto ahorita lo vemos un poquito más, pero digo, los que han hecho o los que ven deformidades, todo lo del crankshaft, esto tiene el mismo sentido en las fracturas que en las deformidades, pero es menos común en las fracturas. Y bueno, todo esto hablando de las diferencias de la columna cervical, sobre todo hablando en niños menores de 9 años que vemos cómo es su desarrollo de su columna cervical. Entonces vemos que las lesiones cervicales en ellos van a ser más comunes, sobre todo a nivel de C2. Y niños menores de 9 años predominan las lesiones ligamentarias puras. Hay una hiperlaxitud ligamentaria que esto hace más propenso a este tipo de lesiones y luxaciones. Hay predisposición de lesiones en hiperextensión o hiperflexión por el peso de la cabeza. Y en los niños de 9 años hay mayor compromiso neurológico. ¿Por qué? Porque no tenemos esa protección ósea ni muscular de la médula ósea, digo, de la médula. Y la vértebra cervical en los adolescentes ya la más comprometida es C7 por el cambio que tenemos de la osificación y del cambio del fulcro. Entonces, ¿estos niños cómo van a llegar con nosotros? Pues como decía, generalmente es politrauma. Muchas veces se acompañan de alteración del estado de alerta. Tienen una dolor cervical a la palpación, una tortícolis dolorosa. Muchas veces tienen déficit neurológico, ya sea una radiculopatía o mielopatía. Puede haber una hipotensión no explicada sin taquicardia, que esto es muy importante para choque medular, o lesiones asociadas que nos hacen pensar en algún trauma conjunto. Entonces, para nosotros clasificar una lesión medular, en adultos tenemos la escala del Asia, que seguramente todos ustedes lo ocupan, que nos va desde lo más grave, que es la Asia A, hasta la más completa, que es el Asia E. Sin embargo, esta en pediatría no es muy válida y no es muy clara, porque generalmente pues tienen que cooperar los pacientes para poderlos evaluar, o están distraídos por el dolor, o a veces no entienden lo que le estamos pidiendo o no saben explicar realmente lo que está pasando. Entonces, por esa situación, no es una escala que podemos nosotros replicar en pediatría. Y lamentablemente mucho lo que tenemos nosotros es una extrapolarización de los adultos. Lo que sí podemos hacer es, bueno, diagnóstico por imagen, pero también tenemos que considerar que en pacientes pediátricos muchas de las tomografías las tenemos que hacer bajo sedación y que también es una dosis muy alta de radiación que puede llevar o aumentar el riesgo de cáncer de tiroides en niños. Para nosotros saber qué imágenes le vamos a pedir, entonces hay ciertas escalas que podemos seguir para ver si necesitamos o no las radiografías. En menores de 9 años no necesitamos una serie transoral. Si todavía no estamos seguros o tenemos dudas de si hay lesión ligamentaria, podemos pedir radiografías dinámicas o podemos bien pedir una resonancia. Si tenemos una imagen con una lesión ya identificada, sugiere extender la imagen porque hay 32% de riesgo de una lesión continua
y un 6% de riesgo en lesión no continua, pues una lesión en tándem. De las escalas que tenemos para medir esto es el Nexus, que nos dice que los niños requieren imagen si hay déficit neurológico, dolor cervical posterior a la palpación, alteración del estado de alerta, intoxicación o alguna lesión dolorosa que distrae. Si nosotros hacemos el palomeo y no tenemos ninguna de estas, nos dice que hay un valor predictivo negativo del 100%. O sea, si no hay nada de esto, seguramente no va a tener una lesión. Pero si ven, generalmente es en pacientes mayores, ¿no? No tenemos algo para una población menor de 2 años. Entonces, ¿por qué? Porque pues no llegan mucho, ¿no? Lamentablemente también muchas de estas lesiones ya no llegan con nosotros. Y tampoco considera el mecanismo de lesión. Sí hay algunos otros estudios para menores de 3 años, pero también disminuye la sensibilidad y pasan por alto algunas lesiones. Pieretti Van Márquez sí nos habla en menores de 3 años, que es lo mismo, hay que ver un puntaje, dependiendo cómo está el escala de coma de Glasgow, si sí considera el mecanismo de trauma o si tiene 2 o más años. Entonces, si tiene 0 o 1 punto, entonces, bueno, casi 100% que no va a tener nada, pero en el estudio dice que hubo 5 pacientes que no presentaban algo de esto, pero sí se diagnosticaron porque tenían un TC o tenían una lesión intraabdominal o tenían alguna otra lesión importante por la cual hicieron el estudio de imagen y ahí apareció. Y bueno, habla que no hubo ninguna complicación en el tratamiento, pero como ven, sí estamos un poquito limitados sobre todo en lactantes y en preescolares. Esta es una modificación que le hicieron al Nexus, que es del Colegio de Neurocirujanos, que sí nos habla de mayores de 3 años y menores de 3 años, que en mayores que ya tienen un estado de alerta que está adecuado, que no hay déficit neurológico, no hay dolor en las cervicales, no hay intoxicación, no hay hipotensión, no lesión dolorosa distractora, entonces no hay que tomarle radiografías. E igual en menores de 3 años, aquí agregan la hipotensión y aquí sí meten el mecanismo de trauma. Entonces, si cumple, o sea, si no tiene nada de esto, no necesita radiografías. En menores de 9 años, recordando, no necesitan la transoral. Y si necesitamos una tomografía en los casos de sospecha para medir el intervalo cóndilo C1 para una dislocación atlanto-occipital, una tomografía dinámico si tenemos sospecha de fijación rotatoria o luxación rotatoria atlantoaxial, y si tenemos alguna lesión que nosotros estamos pensando en lesión ligamentaria, una radiografía dinámica o una resonancia magnética. Bueno, tenemos más escalas que podemos utilizar con los niños. Dependiendo, todo esto, si ven, nos habla mucho de cómo está la escala de coma de Glasgow para saber, ¿no? Esto también nos ayuda mucho a saber si hay dolor o no, cómo está neurológicamente, y con esto nos vamos guiando, ¿no? O sea, si el niño está consciente, está alerta, está practicando, está moviendo, no hay dolor, pues obviamente vamos a ir palomeando más, ¿no? Pero si está inconsciente, hay intoxicación, no estamos seguros, pues generalmente sí nos vamos a ir a la parte de las imágenes. Sí, estas guías son bastante útiles, pero bueno, nosotros que sí tenemos muchas veces el estudio de tomografía en el hospital y radiografía, sí a veces abusamos de ellos, generalmente por lo mismo que son pacientes que vienen con traumatismo craneoencefálico o pacientes con lesiones asociadas, entonces pedimos que nos den de una vez la tomografía de columna cervical. El PECAN, el último, el 2024, también nos habla de cuándo hacer el estudio de imagen, pero como ven, o sea, hay muchas variables y determinar el riesgo a veces no siempre es tan fácil, pero bueno, le estoy dejando muchas herramientas para saber cuándo tienen que llevarse al niño a rayos X o cuándo lo pueden dar de alta sin ninguna imagen. La verdad es que creo que nosotros pecamos de miedosos y sí, por lo menos la radiografía nunca los dejamos ir sin un estudio de imagen, aunque sea.
Entonces, en los niños vamos a ver cuatro patrones de lesiones habituales, que es la fractura con subluxación, fractura sin subluxación, subluxación sin fractura, o sea, lesión ligamentaria pura, o esta que se llama Siboctet o Sibora, que es lesión medular sin evidencia de lesión por tomografía o radiografía, que era la más antigua, ahora la cambiaron a tomografía, pero esto nos va a dar en niños de 0 a 9 años, tiene una laxitud ligamentaria, es por osificación incompleta y la musculatura desarrollada. Entonces, todo esto nos quita protección a la parte medular y va a ser más común que tengamos una lesión de la misma. Esta clasificación también, gracias a la resonancia magnética, pues cada vez lo vemos menos, pero es uno de los patrones que tenemos todavía en los niños. Y bueno, ya está el niño en urgencias, ¿ahora qué hacemos? Entonces, para empezar, hay que educar también una parte en los paramédicos. Bueno, ojalá y sea solo educar, pero pues no todos tienen el recurso, ¿no? Porque lo mismo, ¿no? Los niños cabezones, pues no caben en la tabla y no tenemos el aditamento de la tabla pediátrica, que es este espacio para el occipucio, o que le puedan poner otra tablita para levantar el cuerpo, ¿no? Justamente para el traslado y la inmovilización adecuada. Pero para nosotros nunca va a cambiar esto, el ABCD del trauma. Recordar que un 25 a 50% tiene un traumatismo craneoencefálico asociado. Si son fracturas lumbares o torácicas, hay un trauma intraabdominal o trauma torácico. La inmovilización de la columna, lo que en niños grandes, pues psicoeritable, en niños pequeños necesitan una tabla especial. El manejo hemodinámico, si tenemos solamente el trauma, pero no hay una lesión medular, pues bueno, es la inmovilización, pero si tenemos la sospecha de una lesión bueno, de una lesión medular. Aquí está la controversia con las presiones que tenemos que mantener. Normalmente tenemos en adultos que mantener una presión media de entre 80 y 90. Y en los niños menores de 8 años nos habla que tenemos que tener una presión arriba del percentil 90. Lo que es importante es asegurar la oxigenación en todo momento, estabilizar la lesión de la columna, ¿no? Movilización en bloque, y ellos tienen menor riesgo de trombosis aun con la movilidad que en adultos, entonces no siempre los vamos a anticoagular. Bueno, ¿cuándo los vamos a operar? ¿No? Esa es la pregunta del millón con los niños. Entonces, generalmente los niños vamos a intentar manejo conservador con casi todos, pero a menos de que sea muy evidente, pero el 20 al 40% sí requieren cirugía, pero tenemos otros 60-80% que los podemos llevar a cabo con manejo conservador. Usamos mucho la inmovilización con tracción, ya sea halo chaleco, Minerva, la pura tracción o el halo. Y la cirugía las vamos a dejar para falla de tratamientos, lesiones específicas, inestabilidad o que tengamos que descomprimir estructuras. Entonces, si tenemos un niño que tiene un déficit neurológico progresivo o cumple alguno de esos criterios de inestabilidad, que es una luxación o fractura tipo C en la spine, colapso vertebral mayor al 50%, que son lesiones por estallidos del cuerpo, una lesión compleja de ligamentos, un compromiso del canal superior al 30% del diámetro, o en la columna subaxial más de 7 grados de angulación en una radiografía o tomografía estática y 11 grados en el dinámico, o en menores de 8 años una subluxación mayor a 4,5 milímetros o mayor a 3,5 en mayores de 8 años. Igual que tengas una angulación segmentaria toracolumbar mayor a 20 grados, que el tratamiento médico haya fallado, que tengamos lesiones irreductibles, que tengamos que descomprimir alguna estructura medular o que tengamos una deformidad progresiva. Entonces, todo lo que tenemos para adultos sirve para niños, pues la gran mayoría sí, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones. O sea, el AO Spine para columna cervical se ha visto que sí, la verdad es que funciona bastante bien y podemos usar la clasificación del AO Spine para los niños. Y en la subaxial sí nos habla un poquito más o un poquito de mejoría con el SLIC. Sobre todo nada más considerar que más de 5 puntos, igual que en los adultos, es quirúrgico. 4 es área gris y podemos igual intentar manejo conservador y si no se va o no tenemos el desenlace que queremos, podemos considerar la parte quirúrgica.
¿no? Menos de 3, completamente conservador. En la parte torácica, sí nos habla de que podemos usar el Spine o que podemos usar el TLIX. Hay un estudio que dice que el TLIX es ligeramente mejor, pero que realmente es, no es muchísima diferencia de cuál utilicemos, ¿no? Entonces, igual el TLIX nada más arriba de 5 puntos, igual optar por tratamiento quirúrgico. El 4 área gris y menor a 3 o 3 igual manejo conservador. Entonces, sí, el Spine tiene validez en la población pediátrica, realmente sí lo podemos utilizar. Y lo que decía, discretamente superior el Clix al Spine, pero si ustedes manejan mejor el Spine y se sienten mejor con el Spine y son aoístas de corazón, pueden usar el Spine con toda confianza. Nada más considerar la puntuación que utilice el Spine con sus modificadores y considerar que arriba de 6 puntos ya se considera quirúrgico. Y bueno, en los niños hay que tener esto en consideración. Esto es donde ya empieza a cambiar el cuándo vamos a decidir o por qué vamos a decidir un tratamiento quirúrgico. Sobre todo en menores de 10 años hay que tener esto en cuenta, la alteración del crecimiento. Bueno, si vamos a fusionar de C0 a C2 no afecta tanto porque solo es el 25% del crecimiento de la columna cervical. Em, pero ya en la parte subaxial sí hay que tener más consideración por el otro 75% del crecimiento. En niños menores de 8 años, no fusionar caja torácica. Esto porque todavía necesitamos la madurez y el crecimiento y diferenciación alveolar. Entonces sí puede haber algunos cambios ahí catastróficos para la función ventilatoria y la respiración del niño. En la curva subaxial, digo, esto depende en los niveles fusionados. En niños siempre vamos a intentar hacer fusiones cortas. 95% sí vamos a alcanzar la fusión que queremos, pero esto es hablando de fusiones cortas, ya 3 o 4 niveles vamos a afectar el crecimiento. Y lo mismo, vamos a comparar como en autos, vía anterior o posterior sola, o si es si vamos a afectar el potencial de crecimiento, si lo hacemos una artrosis 360, pues obviamente ya ese fragmento no va a crecer. Y lo que hablábamos hace rato, o sea, si vamos a afectar solo la vía posterior, pues vamos a tener que tener cuidado en esta parte del crankshaft y considerar el nivel de riser, ¿no? Para saber cuánto le queda por crecer y qué probabilidades hay de que tengamos una deformidad o una alteración en el crecimiento. Este se me hizo interesante porque, bueno, de por sí luego en los hospitales, no sé si todo está en instituto o en privado, pero pues, no siempre tenemos acceso a lo que queremos. Entonces, algo que es difícil es el material de osteosíntesis para el tamaño adecuado. Sobre todo, digo, en niños las masas laterales es cambia el tamaño, igual el tamaño de los pedículos y tenemos que evitar el compromiso de la fisis. Este es un compendio de más o menos algunas lesiones que se vieron y la edad más joven a la que se hizo un abordaje y el diámetro del tornillo que se utilizó. Entonces, para que más o menos consideren, dependiendo la edad, el tamaño de los tornillos, que pues, no siempre tenemos el acceso a todas las medidas, ¿no? Muchas veces es medicina basada en existencia y no en lo que deberíamos de estar haciendo. Y como hablamos hace rato, muchas de las cosas que tenemos acá en niños son extrapoladas de los adultos porque hay una subrepresentación de los estudios en niños. Generalmente los artículos que hay de niños son mayores de 13 años, entonces así son niños, pero ya la gran mayoría los empezamos a tratar como adultos. Lo que están intentando ver en niños o lo que se está implementando, sobre todo lo que está cambiando es esto, ¿no? ¿Cuándo operarlos? Pues de preferencia si tenemos una lesión medular que sea en menos de 24 horas, porque si puede haber una mejoría motora del ASIA hasta 4 puntos, de operarlo tardío, temprano, antes de las 24 horas a después de las 24 horas, y puede haber hasta una mejoría de 1 grado en ASIA en 12 meses y 2 o más grados en ASIA en 6 a 12 meses. Digo, esto es dependiendo el estudio de las lesiones
y puede haber una mejoría motor en Asia 2 a 3 puntos, en la parte motor y sensitiva de 4 a 5 puntos, y hay una menor estancia hospitalaria. Ahora lo que están proponiendo es hacerlo ultra temprano, que sería menos de 12 horas, y algunos proponen menos de 8 horas, ¿no? Que bueno, sería, digo, tristemente, sobre todo en nuestro hospital, es una utopía poder instrumentar a un niño en menos de 8 horas por todo lo que se tiene que hacer para solicitar el material, pero por lo menos entrar a descomprimirlo y después ver la fijación en caso de que se pueda lograr. Si lo hacemos en las primeras 12 horas, tenemos 75% más probabilidad de mejoría neurológica. Entre 12 a 24 horas, un 25% más de probabilidad de recuperación neurológica. Y este estudio de Joseph Sifar dice que mejoraría al menos un grado de Asia si lo hacemos en menos de 12 horas, una descompresión o una fijación cervical. Y ya después de eso no hay mucha diferencia si lo hacemos entre de 12 a 24 horas en la parte global, y no hay mayor beneficio en menos de 12 horas. O sea, por más que corramos en una Asia A ya no hay mayor beneficio, y de 12 a 24 horas en Asia B, C y D ya no hay mucha diferencia. O sea que aquí lo que afecta es de un grado B a un grado C, a un C a un D en las primeras 12 horas. Después de eso ya no hay mucha diferencia. Aquí vimos algunos estudios que sí nos hablan de si lo hacemos rápido, corremos o no corremos, pero realmente de los pacientes pediátricos que encontramos estudios menores a 12 años, realmente lo que nos habla es únicamente esto: evaluar complicaciones intrahospitalarias y estadía en cirugía menor a 24 horas, pero no nos hablan de cómo recuperan la parte neurológica. Entonces, sí necesitamos un poquito más de estudios en niños para poder tener toda la información que tenemos en adultos en ellos, porque sí están bastante desprotegidos en esa parte, donde, uno, pues, como no llega de esta población y no hay centros dedicados a esto, tampoco tenemos toda la información. Y bueno, hablando de lesiones específicas de los niños, ¿no? La luxación atlanto-occipital. Este es un mecanismo de traumatismo de alta energía con aceleración-desaceleración, generalmente asociada a flexión y distracción. Es raro, pero es 2 a 3 veces más común en niños que en adultos. No, casi no lo vemos porque eso usualmente es fatal o tiene un alto riesgo de compromiso neurológico severo en el 80% de los casos. Tiene una lesión ligamentaria, sobre todo la membrana tectórea, el ligamento alar, el cruciforme y las cápsulas articulares, y puede tener compromiso en la parte vulvar por la zona donde está la lesión, y se puede asociar de edema y hemorragia retrofaringe de tejidos blandos de la nuca. Digo, esto ya lo vemos más en la parte de la resonancia, pero también, digo, la hemorragia retrofaringea también puede tener problemas de deglución. Si vemos también hematoma retroclival, que es una ruptura de membrana tectoria, o un hematoma epidural o hematoma subaracnoidea en la unión cráneo-espinal, son datos que nos ayudan a sospechar de que tenemos estas lesiones. Entonces, en adultos usamos mucho el Dense Basic Index, el BDI, ¿no? Pero en niños, como no está completamente osificado, no es tan relevante, pero el Basic to Action Index sí nos puede servir, que sea, si es mayor a 12 milímetros, pero en niños menores de 12 grados no es el, el mejor. A ver si le puedo hacer un poquito de zoom. Ok. Entonces, esta región occipital AC1, tanto en coronal como en axial, hay que medir la relación, y este es el más sensible, específico en lesiones o luxaciones atlanto-occipitales en niños. Este es el que más nos sirve. Los demás son en adultos, y el BAI sí nos sirve en mayores de 12 años, pero por la osificación que tienen, los demás en niños no son tan relevantes. Igual tenemos la clasificación de Trainelis, que nos habla de 3 grados, que es la tipo 1, la luxación anterior; la tipo 2, la luxación por distracción; y la luxación posterior, la grado 3. Y la que nos habla un poco más de tratamiento es la de Horn, que esta básicamente nos va a decir que todo está más o menos normal,
en cuanto a la parte ligamentaria. Y la tipo 2 ya tenemos alteraciones ligamentarias o alteraciones en la tomografía. Y básicamente es la grado 1, nos habla de que podemos poner una ortesis externa, ya sea un halo chaleco o un chaleco de Minerva o la fijación espinal. Sin embargo, aquí lo malo es que aparentemente reportan un fallo con el halo en el 58%, ¿no? Entonces, sí podemos intentarlo, podemos hacer la fijación externa con el halo chaleco y ver si lo podemos mantener con eso, pero si tiene un alto índice de falla. Y en el grado 2 sí hay que hacer una cirugía con fijación occipito-cervical y tornillos transarticulares de C1, C2 a occipital. La atlantoaxial rotatoria, esta no siempre es traumática, pero a veces sí la vemos, sobre todo si vemos muchos niños sindromáticos. Nos habla de una rotación de C1 sobre C2 más allá del límite fisiológico. Normalmente tenemos cierto tope con la articulación, el ligamento alario y el cruciforme. Y hay que recordar que de 0 a 23 grados solamente se mueve C1 y de 24 a 65 grados tenemos ya el movimiento de los dos. Y hay una diferencia de 43 grados entre C1 y C2. Generalmente no hay alteración neurológica, pero si hay un dolor cervical constante, hay una tortícolis dolorosa y adoptan esta posición que está en la radiografía y en la imagen clínica, que es la de Cock-Robin, que son 10 grados de flexión, 20 de flexión lateral y 20 grados de rotación contralateral. Puede ser por trauma, que son únicamente el 30%, y la otra puede ser por procesos inflamatorios como otitis, faringitis, secundario a procedimientos de cabeza y cuello, también puede ser bueno, esto puede ser por abscesos, que es el síndrome de Grisel, puede ser por artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, síndrome de Down, de Morquio, osteogénesis imperfecta. Entonces, no siempre son traumáticas, pero igual requieren diagnóstico y tratamiento. La clasificación de Fielding y Hawkins, esta es por tomografía, nos habla de simetría de las masas laterales, excepto de la odontoides, un desplazamiento de C1 sobre C2 con rotación. Podemos pedir una tomografía dinámica si no es aparente la lesión. Y vamos a tener una DI menor de 5 milímetros, que eso va a ser normal. Y si todavía tenemos muchas dudas o no vemos o sospechamos de un compromiso ligamentario, podemos pedir la resonancia magnética. La clasificación más común que usamos es la Fielding y Hawkins, o puede ser la Ishii, y la otra que usan que es más en base al tiempo, ¿no? Si es agudo, menor a un mes, subagudo de 1 a 3 meses, crónico más de 3 meses o recurrente. Entonces, el tratamiento es altamente variable y va a depender mucho también de la temporalidad. Si es agudo, puede ser una reducción cerrada, puede ser bajo bueno, con anestesia y hacer maniobras de tracción y maniobras de reducción con collarín cervical blando de 6 a 12 semanas. Podemos hacer tracción y collar, o si en menor grado de reducción, si es más de 3 semanas. Si es subagudo, crónico o recurrente, ya podemos pedir una ortesis tipo SOMI o Minerva o el halo chaleco. Y en las que no mejoran o son irreductibles, ya o que tienen un déficit neurológico, pues, hacemos una fijación de C1, C2. ¿No? Esta es como el algoritmo actual que podemos usar, que lo hacen más dependiendo el tiempo y generalmente los abran con collarín conservador antiinflamatorios. Y si resuelve, pues ya nada más checar con la recurrencia. O la otra es que no mejore, que ya sea crónico y que no mejore con ningún tratamiento, entonces nos vamos a una fusión. La epifisiolisis odontoidea, esto que hablamos de los cartílagos o los núcleos de osificación del odontoides, esto es por la lesión en la psicondrosis odoncentral. Odontocentral, esto no es como tal, en las primeras clasificaciones no es como tal una fractura, sino es un deslizamiento fisiario. Y en la tipo 2 ya es arriba de la fisis, esto ya sería ahora sí una fractura. Sean menores de 8 años porque todavía no hay una osificación. Es un desplazamiento de cartílagos y parece una fractura de odontoides grado 2. Eh, Tiende a fusionar sola con maniobras de reducción. Puede ser después del trauma de baja energía. Se va a presentar como tortícolis y cervicalgia.
y rara vez va a haber datos neurológicos, salvo que haya un desplazamiento severo, y vamos a ver la clasificación de Hosankar, ¿no? Que básicamente nos habla de que si hay una lesión con desplazamiento, este es un desplazamiento hasta 100 grados, un desplazamiento mayor a 100 grados, y este es por arriba del cartílago de crecimiento. Y el manejo médico es reducción y halo chaleco en los grados 1A y grado 2B, y estos generalmente llegan al 90% de fusión por sí solos. En cirugía nos vamos a ir en el grado 1C o grado 2, o que haya progresión a pesar del manejo médico, una angulación más de 30 grados, como lo vemos en la tomografía, ¿no? O sea, que a pesar del tratamiento siga con una angulación y tengamos una angulación mayor a 30 grados, que empiece con déficit neurológico progresivo, y aquí lo que sería es una artrodesis C1, C2. En las fracturas toracolumbares, esto que decíamos, es del 10 al 14% de las lesiones en niños únicamente. Generalmente ya es en mayores de 10 años. Y ya aquí utilizamos el AO Spine y el CLIX. Y la mayoría de las fracturas son compresión sin déficit. Aquí podemos tener un manejo conservador si tenemos menos del 50% de compromiso de la altura o menos del 30% de compromiso del canal medular. No hay deformidad regional mayor a 20 y no hay una angulación progresiva. Puede ser con un chaleco o un corset de 6 a 8 semanas, pero si es por una fractura por estallido, entonces de 8 a 12 semanas. Aquí lo que decíamos, buscar cómo está el riser. En las grado A1 hasta el grado B podemos ver tratamiento conservador, al menos de que haya un desplazamiento posterior. Y de 2, el riser 2 a 4, igual lo podemos mantener conservador en el A1, A2, A3 y B. Si hay una cifosis, compromiso del canal del 33%, pérdida de altura más de 50, o es una B1 o 3. Y si es un riser 5, pues aquí ya seguimos completamente en las guías de adultos, o si hay datos neurológicos. Otra cosa que hay que considerar en niños, las lesiones por cinturón de seguridad, esto en ellos es un poco más arriba, que es en L2, L3, y en ellos por donde está el cinturón está asociada a trauma intraabdominal severo, el 50% en duodeno y páncreas, y se asocia a la fractura de Chance, que es B1, y viene con déficit neurológico en el 43% de los casos. Lo que decíamos, fijaciones cortas en la medida de lo posible, tal vez no como adultos de dos arriba y dos abajo, sino quizás nada más uno y uno, o fijar dos arriba y el segmento si es que está con riesgo de compresión o de pérdida de altura. La cibora, esta es las lesiones de canal medular o sin lesión aparente a nivel radiográfico y después por tomografía, que estuvo descrita en 1982, lesión sin fractura o luxación o inestabilidad, pero gracias a la resonancia pues ya se ha ido disminuyendo porque ya podemos ver edema medular o podemos ver algunas otras lesiones que antes no se veían en los otros estudios. Es mayor riesgo en menores de 9 años, ya habíamos visto que esto, pues por el mal caparazón que tienen tanto óseo como muscular y ligamentario, y nos tolera más o menos la columna estirarse 2 pulgadas antes de llegar a alguna lesión de este tipo, o la médula de 0,25 pulgadas. Y lo que decíamos puede tener aparición tardía hasta 4 días después se ha reportado este tipo de lesiones medulares, que antes parecía que no tenía nada. Igual las hemos visto en 40% de lesiones deportivas, 24% de lesiones por caídas, 23% accidentes de tránsito, y la clínica es variable, puede tener trauma completo o síndromes medulares incompleto. La gran mayoría son cervicales, 15 torácica y el 72% tiene una recuperación completa. Con ellos, el enfoque diagnóstico generalmente vamos a tener una tomografía y radiografía normales. Esto antes aquí paraba, pero ahora en la resonancia el 92% tienen algún hallazgo o se encuentra dónde está la lesión. Eh, si no vemos la lesión, no tenemos acceso a la resonancia y lo damos de alta con tratamiento conservador, es importante eventualmente, sobre todo a los 3 meses, hacer unas radiografías dinámicas de seguimiento, porque muchas veces los espasmos cervicales no permiten la flexoextensión para hacer las dinámicas en ese momento y ahí ver si hay algo de inestabilidad. Hay una inmovilización externa de 3 meses.
limitar las actividades de riesgo de 3 a 6 meses y el pronóstico va en función al estado neurológico inicial. Si hay hematomelia o transección medular es de peor pronóstico, o si hay una microhemorragia o contusión, estos generalmente caen en el 72% que mejora de manera íntegra. Y bueno, esto lo vemos mucho aquí tristemente, que es el trauma no accidental. Vemos mucho abuso, que es al 2,3 al 24% del trauma pediátrico es no accidental. 3,2% de eso es lesiones en columna. Generalmente es en menores de 2 años, la edad media es de 7 meses. El 80% va a ser cervical por la proporción de la cabeza. Y bueno, generalmente es agitamiento lo que les pasa, entonces peor tantito. Y el 64% va a ser trauma cervical alto. Va a tener una lesión ligamentaria pura en 67 a 73%. Se van a asociar igual en 73% de traumatismo craneoencefálico y el 60% va a tener un déficit permanente. Puede asociarse a una fractura de Hangman, que es la fractura de la parte articularis en C2, por hiperextensión con carga axial. Y es una fractura muy común en niños asociada a trauma no accidental. Y esta columna neonatal o trauma columna neonatal es uno por cada 29.000 o 30.000 nacidos. Generalmente es por hiperextensión del cuello y rotación excesiva, generalmente en las presentaciones pélvicas, el uso de forceps o dispositivos de vacío, distocia pélvica, y la columna cervical es más comprometida porque o los jalan del cuerpo forzando la cabeza o los jalan de la cabeza. En parto de nalgas, en una cervical, lesiones en cervicales bajas o en cervicodorsales. Tiene alta mortalidad y alto riesgo de secuelas, sobre todo cuadriplegia flácida cuando hace un choque medular, apnea, trastorno del glutorio, y pues no hay un tratamiento así como que muy claro de qué hacer, no hay ninguna guía más que inmovilizarlos. Y el pronóstico está relacionado a nivel del trauma, edad y grado del trauma. En menores de 5 años hay una mortalidad mayor al 25%, pero sí tienen mayor potencial de rehabilitación que en adultos, ¿no? En algunos estudios vimos que en 20 pacientes con trauma complejo, 6 mejoraron, 5 recuperaron la capacidad de deambulación y en 10 traumas incompletos, 8 mejoraron. En cuanto a escoliosis secundario, bueno, esta a veces la ponen como iatrogénica, pero pues no siempre es realmente nuestra culpa, pero 97% de los que tuvieron trauma antes del pico de crecimiento versus 52% que lo tuvieron después del pico de crecimiento, o sea, en la adolescencia o posterior a ella. Y algunos hacen inestabilidad de cadera secundaria a la alteración de la marcha, hasta 66% en menores de 4 años. Y bueno, como paréntesis, no sé si vieron el caso de este niño que tuvo básicamente una decapitación interna y como sí lo llegaron a operar y contra todo pronóstico está empezando a mover algunas partes del cuerpo, digo, son cosas que hacen los niños que los adultos generalmente no vamos a ver. Y obviamente no recupera al 100%, pero cada vez va mejorando un poquillo más. Y como conclusiones, es una patología rara que no vemos mucho en los niños, pero es potencialmente fatal y tiene una alta carga de morbilidad y mortalidad. Tiene unas características únicas la columna pediátrica, sobre todo en menores de 8 a 10 años, y por eso pues no hay tantos estudios. Es más frecuente en la lesión cervical y tiene mayor mortalidad en niños pequeños. Hay que tener bien identificados los algoritmos para cuándo vamos a pedir imagen, cuándo son los de mayores de 3 y los de menores de 3 años. El manejo médico para lesiones de columna en la mayoría de los casos. Hay que considerar, nosotros no lo hacemos, pero el esquema NACIS, que bueno, algunos pediatras de antes les encanta seguirlo poniendo, nosotros estamos peleados con eso, pero es educar a los pediatras porque muchas veces, por lo menos en mi hospital, cuando llegan los niños no siempre es en mi turno, entonces tengo que llegar en la mañana y revertirlo y hacer como que todos los cambios, ¿no? El manejo quirúrgico, pues limitado por edad y el potencial de crecimiento, sobre todo si hay una inestabilidad o requerimos descomprimir, basarnos en el AO Spine si estamos cómodos con eso, o TLIX y SLIX, que son también válidas en pacientes pediátricos. Hay que recordar que sí tienen mayor recuperación y potencial, pero tenemos que estar presentes que pueden hacer una escoliosis o una alteración de las caderas o también del sacro y de su capacidad de marcha. Y bueno, toda la bibliografía. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, doctor Modiano. ¿Tienen algún comentario o pregunta? Doctor Gustavo Casas, ¿tendrá algún comentario en relación a lo que usted en algún tiempo y lo han seguido viendo ahí en Magdalena de las Salinas, el manejo de estos niños con traumatismo raquimedular? ¿Sí está doctor Gustavo Casas? No, parece que no. Este, pues creo que es un tema bastante interesante que las lesiones raquimedulares, sobre todo a nivel cervical, son diferentes totalmente desde el punto de vista de la biomecánica o de la elasticidad, o como ya bien lo decía usted, los núcleos de crecimiento. Es muy importante hacer la diferenciación entre una lesión a lo que son los núcleos de osificación. Si bien es cierto, cuando hay lesiones altas de C0, C1, C2, y si te permite hacer la instrumentación en estos niños, creo que la cráneo cervical o el sistema de fijación creo que puede ser las más recomendables, pero cuando son problemas ligamentarios, como lo decía, de C1, C2, donde hay una inestabilidad, que lo vemos o que ya lo podemos ver en un estudio transoral de cómo se comporta la odontoides con los macizos articulares, que hay una discordancia y que en la proyección lateral, no sé si lo mencionaste, pero la relación entre la odontoides con C1, generalmente en relación a los adultos con los niños es diferente los milímetros en relación a que el niño te puede tolerar hasta 4 o 5 milímetros, y determinar si estos criterios que tú observas en el estudio radiográfico simple, y que si ellos o estos niños ya pudieran tener un estudio transoral, sería de mucha relevancia. Pero tenemos la otra, que es la tomografía axial computarizada, y no sé qué experiencias tengas tú para este tipo de pacientes que solamente tienen el problema de inestabilidad de C1, C2 por lesión del ligamento cruciforme o el ligamento transverso, que lo hacen una área muy inestable y que pueden condicionar, pues, problemas de mortalidad en estos niños. Nosotros en nuestro hospital utilizamos la técnica de Gali con el alambre que es Sublaminar. de titanio, ¿sí? ¿Cuál dijiste? Sublaminar. Ajá, ahorita te comento el cable Atlas, así Ujú. está descrito, cable Atlas, que creo que puede ser como que el que te puede, uno, primero hacer la reducción, y la otra es pasar los tornillos transarticulares, ¿no? Que te posicionas en C2 y pasas por debajo de la arteria vertebral, porque hacer una fijación más alta, pues le quitas dos rangos de movilidad, ¿no? La del cráneo, la de los cóndilos, y la otra es la de C1, C2. Y como tú ya lo mencionabas, creo que existen algoritmos, existen clasificaciones. Hay que basarnos, no sé, nos gusta más la de AO Spine, que es la que más estamos habituados para poder determinar los criterios conservadores o tratamientos quirúrgicos. Y el manejo hospitalario, pues es muy importante en cuanto a la parte continua. Si
si ustedes les tienen un neuromonitoreo ahí, digamos clínicamente, el manejo de esteroides, no sé si ustedes lo estén llevando a cabo, porque ya ves que el NASIS generalmente es para adultos, pero teniendo una presión arterial, como tú bien lo decías, arriba de 90 milímetros de mercurio, creo que las condiciones o la perfusión a nivel medular puede estar pues orientada al cuidado de que no vaya a haber mayor problema isquémico o mayor daño de tipo neurológico. Y la pregunta que te quiero comentar, ¿qué experiencia tienen ustedes en relación a los pacientes con traumatismo, sobre todo en la parte de C1, C2, C3, las torácicas? Bueno, creo que se pueden manejar de manera conservadora, de acuerdo a la clasificación, o bien, si ya son niños que de acuerdo al RISER, como tú le decías, se pueda ya o no hacer la instrumentación corta o instrumentación larga, de acuerdo a las características de cada fractura, de acuerdo a la cuestión biomecánica. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo ahí en la parte cervical, doctor? Pues mira, realmente no llevo mucho implementando este programa en el pediátrico de Legaria, pero los que nos han llegado cervicales, por fortuna, han sido tratamientos conservadores. O sea, sí hemos tenido lesiones ligamentarias no tan severas, los hemos tratado con collarín rígido, pero como bien dice, o sea, nada más agregaría al alambrado sublaminar el uso de injertos para fusionarlo, ¿no? Y hacer una fusión posterior con el alambre sublaminar en todo caso. Pero, como dice, muchas veces estas lesiones son severas o no llegan, pero de tratamiento de C1 o bueno, C0 a C2, aquí como solamente es el 25% del crecimiento de la columna, aquí nos podemos ir con un poquito menos de miedo. Sí le quitamos igual y algo de rango de movimiento, pero a veces es la única manera de que podemos fusionarlo, ¿no? Yo optaría de primera instancia con tratamiento conservador cuando se pueda, como bien decía, y si falla, yo me iría por el alambrado sublaminar en población menor a 8 años. Sí, claro que sí, doctor. Otra pregunta, si tiene alguno el público para que le puedan hacer una pregunta al doctor. Y la otra, doctor, ¿en qué casos usted utilizaría el halo cefálico bajo hospitalización y cuándo decide usted, una vez que esté en quirófano, retirarlo o hacer ahí el tratamiento de reducción de la luxación? Mm, pues mire, si tenemos luxaciones cervicales o subluxaciones cervicales, generalmente sí los podemos tratar con el halo cefálico. Nosotros ahí en el pediátrico de Legaria no tenemos el halo, sí lo hemos solicitado varias veces, sobre todo para luxaciones occipito, occipito atlas o de C1, C2, sí las hemos solicitado, pero no nos han llegado. O sea, como recomendación, en ese tipo de luxaciones donde necesitan la tracción, yo lo pondría de primera instancia, o lesiones de la odontoides, poner el halo cefálico y quitarlo en quirófano ya que esté fijo, ¿no? Pero lo mismo, nosotros no contamos con eso, entonces realmente nos vamos nosotros a lo definitivo generalmente, o si es algo muy severo, buscamos quien nos apoye para poner el halo y después nos lo regresen para tratamiento definitivo. Secretaría de Salud ahorita no tenemos halo cefálico. Ok, doctor. Para las fracturas de odontoides, sobre todo las inestables, de acuerdo a Spine, ¿cuál sería el manejo que usted le daría a un paciente con, sobre todo mencionaba usted que los accidentes automovilísticos o que llegan estos jóvenes menores de 18 años, entre 14 y 16 años, que todavía están en la etapa de crecimiento, desarrollo, y si tiene una fractura de odontoides, sobre todo la tipo 2 que la consideramos que es inestable de acuerdo ustedes cómo manejan o si ha tenido experiencia o no? Igual le comento a la doctora Alma Griselda si tienen ustedes alguna experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Doctor Alma,
¿no? Pero realmente nosotros, las que hemos tenido, como le comento, únicamente han sido conservadoras. Nosotros no hemos tenido ahorita fracturas quirúrgicas a nivel cervical en el pediátrico de Legaria, pero si vemos menores de 18 años, ahí depende de la clasificación. Si estamos entre los 10 y los 18 años, todavía puede ser de manera conservadora, si todavía estamos en ese periodo donde hay un poquito de fisis y es nada más una subluxación, o si ya vemos que hay una alteración o un ADI mayor a 5 milímetros, entonces ya podremos considerar una fusión. ¿No? Pero fuera de eso, la verdad es que si no hay criterios de inestabilidad, si no tiene alteraciones neurológicas o si no tiene una angulación mayor a 30 grados, nosotros podríamos intentar con el SOMI. No sé si, doctor Alma, usted alguna otra experiencia. También los hemos manejado nada más de forma conservadora, Sí, porque generalmente los que nos han llegado han sido fracturas estables sin desplazamiento. sí, la verdad es que creo que la mayor parte de los que están inestables ya no llegan con nosotros, no, sobre todo en población pediátrica cuando son lesiones ya Y severas cervicales. propiamente de fracturas odontoides que tienen desplazamientos. Ujú. Sí, en los de subluxaciones, eso sí hemos hecho fijaciones occípitos cervicales, pero son temporales. Esto es, duran 2 a 3, 4 años con el sistema y posteriormente se retira. Generalmente ya cuando está estabilizada la columna por sí. Y no hemos tenido problemas con esos pacientes a largo plazo. Doctores, aquí hay varios que escriben en el chat y una es José Manuel dice que si tienen bibliografía reciente con respecto a cambios en el uso de esteroides en el manejo inicial de estos pacientes. Pues realmente en pediatría y creo que ya en adultos también no está muy recomendado el esquema NACIS por las complicaciones, ¿no? Sobre todo en niños, generalmente son niños que no llegan con lesiones aisladas de columna, entonces la inmunosupresión que se les da con las dosis de esteroides tampoco es muy buena, ¿no? Sobre todo porque muchos van a estar ventilados y se asocia mucho a neumonía asociada al ventilador, entonces optamos por no hacerlo. Comenta el doctor Víctor Hugo Tejerina que si aquí en el chat nos pueda proporcionar sobre las ortesis pediátricas, que para él sería pues muy importante considerarlas para poder manejar este tipo de pacientes. Sí, de ortesis, no estoy seguro qué tipo de ortesis buscan, pero por ejemplo cuando necesitamos corsets o algo así más específico, les pasé el teléfono de Raúl Peralta, él es ortesista y él nos ayuda generalmente con casi todo eso. Digo, otra buena opción en el DIF o en el Shriners tienen buenas áreas de ortesis. Ah, ok. Y finalmente dice el doctor José Luis Salazar Pulgarín, dice, excelente presentación. ¿Cuántos pacientes con trauma raquimedular en pacientes pediátricos se atienden en el hospital de Legaria al año? Por suerte, no, si con trauma raquimedular no son muchos. Quizás veríamos 4 al año que cumplan criterios de trauma raquimedular. Fracturas conservadoras es otro boleto, pero con trauma raquimedular por suerte no vemos mucho, ¿no? O sea, como les decía, no es lo más común en un trauma raquimedular pediátrico. Y lo mismo, creo que como que no muchos, o no se ha corrido tanto la voz de que tenemos el servicio de columna en traumática en Legaria. Entonces apenas vamos ahí echando a andar las ruedas, ¿no? O sea, si nos quieren referir, con muchísimo gusto está mi contacto y les recibo a los pacientes. Ahorita tenemos apenas el enlace con la Villa, que nos van a mandar todo lo pediátrico, pero por suerte de los que hemos atendido con trauma raquimedular, solamente tenemos 3 que quedaron con lesiones, los demás se han recuperado. Una fue una fractura de luxación de C2, no es cierto, fue C4, donde hubo
impactación de la lámina al canal medular. El otro fue una fractura de luxación torácica, donde está interesante el caso, fue una fractura de luxación completa, pero la pierna derecha no perdió función, solamente el lado izquierdo. Y del lado izquierdo sí mueve el tobillo y los dedos. Pues está medio extraño cómo se fue la patología. Y el otro fue una sección completa a nivel, si no mal recuerdo, de T8. Los demás han sido lesiones incompletas y han recuperado con la instrumentación y la descompresión temprana. Muy bien, y para finalizar, le quiero hacer una pregunta a la doctora Griselda Ramírez. ¿Usted considera que debería de haber un centro de referencia para el manejo del trauma raquimedular en niños? O si se requiere hacer talleres o cursos teórico-prácticos para tener entrenamiento de cómo hacer la síntesis, o sea, instrumentos que nos puedan darle estabilidad a la columna, tanto cervical como torácica. ¿Cómo ve usted esa visión? ¿Se requiere de un centro especializado, un servicio como tal de referencia? Y si es necesaria todo lo que son los cursos o los talleres teórico-prácticos, porque el segundo congreso que se hizo en Tijuana por parte de Spine Lo Webinar, que vimos. aquí veo el siguiente que va a ser en Iztapas y Guatanejo, que los invitamos cordialmente porque vienen muchos profesores extranjeros. Ahí se hizo los talleres con neurocirujanos, Sí, de hecho lo pediatras vimos. que nos dieron esos talleres, y la verdad es que Yo, es volver a retomar nuevamente esta cuestión con los niños, doctora. sí, Sí, por ahí supuesto, yo vimos, estoy perdón. de acuerdo en que se tengan que realizar esos talleres, sobre todo ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos que adaptar algunos de los sistemas de adultos a los niños. No hay un sistema específico para niños. Inclusive cuando se introdujo el TCRH pediátrico, el perfil era demasiado grande para nuestros pacientes, el tipo de ganchos que se utilizaban también, etcétera. Entonces teníamos que estar adaptando para los diferentes grupos etarios cuando teníamos grandes compromisos en esas columnas, con inestabilidad, con compresión medular, etcétera, que se tenía que hacer la reducción y la estabilización. Teníamos que estar adaptando los sistemas, por ejemplo, los de columna cervical para poderlos colocar a nivel torácico, a nivel toracolumbar, etcétera. Estar adaptando también la colocación de los ganchos sublaminares de la columna cervical para poderlos colocar en otras áreas. Lo mismo va también, por ejemplo, cuando empezamos a manejar las columnas, empezamos también a utilizar los cables sublaminares junto con las barras. Utilizamos también los sistemas Axis, también con los cables sublaminares. Entonces, sí se requieren estos talleres. ¿Por qué razón? También porque entre más pequeño es el niño, más riesgo tenemos nosotros de ocasionar también una fractura secundaria durante el procedimiento. Tenemos que considerar también que todavía en niños pequeños todavía no están osificadas las estructuras de la columna, encontramos muchas estructuras que todavía son cartilaginosas y tenemos que tener muchas consideraciones con esto. Al igual también en el manejo de los músculos paravertebrales y sobre todo en la unión cráneo-cervical, donde aparte de tener que hacer la reducción y hacer una fijación occipito-cervical, tenemos que tener mucho cuidado con las estructuras ligamentarias y también con las inserciones musculares para no ocasionar más, más alteraciones funcionales en esos pacientes. Y también considerar una parte que es crucial cuando se opera la columna de los niños. Se tiene que hacer un despegamiento correcto de lo que es este el periósteo, no coagularlo, no maltratarlo durante el procedimiento. ¿Por qué razón? Porque ese periósteo nos va a permitir que a la larga se forme más hueso en esa área, que es lo que nos va a dar al final la fusión de esa estructura y que nos va a permitir a los 3, 4 años posteriores a la cirugía poder retirar ese sistema.
y no dejarlo de forma permanente. ¿Por qué razón? Cuando se dejan los sistemas permanentes, y eso lo hemos visto a lo largo en los pacientes con escoliosis, por ejemplo, la columna sigue creciendo, pero crece atrapada dentro del sistema de fijación. Nos desarrollan una deformidad secundaria con graves problemas, sobre todo a nivel pulmonar y abdominal. Entonces, sí es necesario tener esos talleres. ¿Por qué razón? Porque no tenemos como tal un centro específico para tratar a estos pacientes. Las situaciones se pueden presentar en cualquier lugar de nuestro país y tiene que haber gente capacitada para poder llevar a cabo el tratamiento de estos pacientes, de estos niños. Entonces, no necesariamente se tiene que trasladar de un área muy lejana a centralizarse en Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara. Creo que tenemos gente muy capaz dentro de la cirugía de columna que puede eh, realizar estos talleres de tal manera que nos permita que ellos también cuando tengan este tipo de casos puedan resolverlo de la mejor manera en la ciudad donde ocurra este tipo de eventos. Entonces, sí es importante los talleres, sí es importante considerar todos los puntos que ya nos señaló el doctor Modiano en relación a las características biológicas de la columna y del desarrollo y el crecimiento en estos niños. Son características muy peculiares de cada grupo etario que nos va a ir permitiendo conocer más sobre el desarrollo de estos niños y cuáles son los implementos o cuál es el manejo que nosotros podemos ofrecer de la mejor manera. Algo que sí les vamos a buscar también los datos de las compañías, porque es muy difícil, sobre todo cuando tenemos niños muy pequeños, los lactantes o los recién nacidos con lesiones, sobre todo en la unión craneocervical, encontrar collarines específicos para estos niños para poder mantenerlos inmovilizados. Entonces, creo que es muy importante esta parte que se va a realizar en el siguiente congreso del Spine Webinar, donde se pueden llevar a cabo más talleres y poder tener una serie de sesiones todavía más amplias en relación al manejo de la columna pediátrica. Ahorita igual les compartí el contacto de los de Globe Medical, que yo sepa, ellos sí tienen como una sección de collarines pediátricos, no sé hasta qué edad podamos conseguir con ellos, pero ellos sí tienen un apartado de collarines pediátricos y justo el taller lo di con el doctor Carios, lo dimos juntos el de Tijuana y con Ujú. gusto si quieren que hagamos más talleres, nosotros felices de hacerlo. Y les hago la misma invitación que les hice en la vía. O sea, digo, vamos empezando poco a poco el centro ahí de trauma de columna en el Pediátrico de Legaria. Los pacientes que nos quieran referir, con mucho gusto me pueden escribir al correo o al teléfono y con gusto gestionamos la recepción. Y esto una vez que empiece a arrancar y seamos como centro más de referencia, si nos quieren mandar rotantes para ver la columna pediátrica, más que bienvenidos. Yo ahorita no se los ofrezco porque pues no tenemos el volumen y se van a aburrir ahí viéndome la cara todo el día, pero con mucho gusto más adelante, que se establezca esto más, les aceptamos rotantes de otros lados. Sí, muchas gracias, doctor Sosa, doctora Griselda, si quieren cerrar la excelente presentación del doctor Eduardo, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Creo que esta ha sido una de las conferencias por demás muy interesante, muy completa en relación a una de las áreas que es poco explorada para muchos de los especialistas de la columna de adultos y creo que pues toda la información vertida por el doctor Modiano en relación a lo que ya hemos visto entre los mecanismos de traumatismo que nosotros podemos recibir en nuestros hospitales y donde las diferentes modalidades de tratamiento se pueden aplicar a grupos muy específicos y en un gran número de pacientes es más un tratamiento de índole conservador y donde también se tiene que seguir dando un seguimiento a largo plazo
para que podamos nosotros no solamente evaluar desde el punto de vista neurológico a estos pacientes y su independencia, sino también seguir aprendiendo del desarrollo de la columna a lo largo del desarrollo del individuo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego y muchas Luego, buenas gracias. noches a todos y muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Luego. Gracias, buenas noches.